Hermanos, a buscar en sus Biblias para leer la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 29 al 39. Marcos, capítulo 1, del 29 al 39. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque en ella hay vida y es la luz que necesitamos en nuestro andar terrenal, Señor. Ahora te pedimos en esta hora estudiar tu palabra, que tú nos ilumines, Señor, para comprender estas verdades. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos, y el pasaje que nos ocupa en esta noche es el que leímos, Marcos 1, del 29 al 39. Marcos 1, del 29 al 39. Bueno, como Salvador del mundo, el Mesías debía poder rescatar las almas tanto del pecado como del mismo diablo. Siendo Jesús, como dijo en Juan capítulo 11, verso 25, siendo Él la resurrección y la vida, debía tener el poder sobre los efectos físicos y espirituales de la maldición. Al siendo Él el Redentor, debía redimir tanto el alma que estaba perdida como el cuerpo que también estaba sujeto o está sujeto a decadencia. La Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 8, verso 23, hablando de la creación, dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención que el Señor nos ofrece no es solo de nuestra alma, sino también es de nuestro cuerpo. Jesús demostró constantemente tener el poder celestial necesario. Por ejemplo, cuando expulsaba demonios, algo que aparece en varias ocasiones en los evangelios, cuando sanaba de enfermedades, todo esto con el objetivo de demostrar el dominio que tenía sobre los reinos espirituales como físico, ambos afectados por el pecado. Por medio de estos milagros, el Señor demuestra que tenía el poder para impartir vida eterna tanto al alma como al cuerpo, haciéndolos aptos para resucitar en el cielo. Recuerden, ya lo dije y repito de nuevo, la obra redentora de Dios no incluye solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Cuando conocemos a Cristo, iniciamos un camino que concluye, según Romanos capítulo 8, con la glorificación. Y la glorificación incluye una redención total de alma
y cuerpo. Al final estaremos en la presencia de Dios con alma y cuerpo. En esta sección, los versículos del 29 al 39, Jesús sigue demostrando ese poder divino y ese corazón compasivo que tenía como hijo de Dios. Y el pasaje que nos ocupa hoy puede dividirse en 3 secciones que nos hablan del poder del Rey. Quiero invitarles a que me sigan en el estudio. Vamos a ver en primer lugar la persona, la prueba de la persona, de su persona, en los versos del 29 al 34. Después vamos a ver el poder de su acción en el verso 35. Y al final, la prioridad de su misión, verso del 36 al 39. Primero, la prueba de su persona. Vamos a leer los versos del 29 al 34. Dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bueno, las reuniones en las sinagogas solían terminar al mediodía. Y aquí los primeros 4 discípulos, a quienes el Señor había llamado un poco antes, en el capítulo 1 igual de Marcos, en los versos del 16 al 20 se registra este llamado. Ellos le acompañan a la reunión de la sinagoga y junto con las multitudes quedaron asombrados por la predicación de Cristo. Ya eso lo habíamos visto y lo leemos de nuevo en el verso 22, si alguien puede hacerlo, por favor. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y además de admirarse del mensaje de su predicación, también se sorprendieron por la autoridad que Cristo manifestó sobre el demonio al que enfrenta. Allí en el verso 27, si alguien puede leerlo, por favor. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Hasta aquí hemos visto a un hombre con un mensaje único, un mensaje de Dios para la humanidad perdida, un mensaje singular que impactaba a todo el que escuchaba. No solo las personas se rendían a su mensaje en arrepentimiento y fe, sino que aún aquellos que lo rechazaban no podían dejar de admirar la singularidad de ese mensaje. También vemos su poder sobre el mundo de los espíritus. Se manifiesta la realidad sobrenatural de los demonios, pero a la vez se manifiesta el poder sobrenatural de Cristo. Ambas cosas demostrando el mundo en el plano sobrenatural, pero desde la perspectiva de Dios, ahí estaban las credenciales del Mesías, que solo Él podía controlar y dominar a los espíritus rebeldes. Bueno, a medida que el bullicio se calmaba y se despedía la gente, los 4 pescadores o ex pescadores salieron con Jesús. Dice la Biblia en el pasaje que nos ocupa: al salir de la sinagoga, salió Jesús con Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Lo dice allí el verso 29. Dice que vinieron a casa de Simón y Andrés. Ambos hermanos eran de origen
originarios de Betsaida. En el capítulo 1, verso 44, de Juan 1, 44, si alguien puede leerlo. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. La ciudad de Andrés y Pedro. Bueno, ellos se mudan a Capernaum porque Jesús traslada su centro o establece su centro de operaciones en Capernaum. Hacia allí se dirige Jesús. Aquí dice la casa de Simón y Andrés, pero en Lucas específicamente nos menciona la casa de Simón. Ahora, al viajar, estos 4 hombres que habían estado ocupados en el negocio de la pesca en el lago de Galilea, habían disfrutado con toda seguridad de los primeros asientos o de asientos en la primera fila, por cuanto su maestro había tenido el privilegio de ocupar un lugar destacado en esa reunión, y ellos pudieron observar su autoridad real, y es muy probable que este haya sido el tema de conversación mientras caminaban. Bueno, al llegar a su destino, a la casa de Simón, se encuentran con lo siguiente, verso 30, si alguien puede leerlo. Llegan allí y la suegra de Pedro estaba enferma. Lucas, que es un evangelista que además era médico, y una de las características de su evangelio es los detalles médicos sobresalen. Él emplea su conocimiento de medicina para identificar varios casos de enfermedades con el nombre correcto. Y aquí él provee un detalle interesante en Lucas 4, verso 38. ¿Qué dice? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Aquí hay una diferencia. En este verso dice que estaba enferma, acostada, con fiebre. Lucas, contando la misma historia, da un detalle mayor. Dice que era una gran fiebre. Bueno, sabemos que la fiebre generalmente se produce cuando hay una gran infección. Y en este caso parece que era bien delicada, bien grave. Y era evidente que la hija y el yerno estaban preocupados por ella. Hasta el punto que cuando Jesús entra en la casa, dice la Biblia que inmediatamente, dice enseguida, le hablaron de ella. Ellos tenían un problema. Siempre es un problema cuando alguien de la familia está enfermo. ¿Verdad que sí? A ninguno de nosotros nos gusta estar enfermo. Tampoco nos gusta que nuestros familiares estén enfermos. Cuando alguien en casa está enfermo, nos preocupamos. Bueno, ellos hicieron lo correcto. En medio del problema fueron a la persona correcta. No podían haber buscado a alguien mejor. Y le hablan de la situación. En Lucas, en el capítulo 4, que ya leímos, verso 38, dice que le rogaron por ella. Estaban preocupados. Y aquí dice que le hablaron, allá dice que le rogaron. Esto nos da idea de la intensa preocupación que tenían y cómo fueron al maestro. Acuérdense que habían acabado de presenciar a Jesús actuando. Habían visto su poder. Estaban familiarizados con otros milagros que había realizado. Por ejemplo, en Lucas 4:23, ¿alguien puede leer? Lucas 4:23. Bueno, ellos
estaban preocupados, ¿no? Habían visto el poder de Jesús y quién mejor que Él para obrar, y ejercieron la fe pidiéndole, apelando a Él para que la sanara. Esta mujer estaba delicada. Ya dije, tenía una gran fiebre. Aquí dice que estaba acostada en cama. ¿Por qué se acuesta uno en cama? Bueno, aparte de dormir, cuando está cansado, también uno siente deseos de ir a la cama cuando está enfermo, cuando se siente débil, cuando no tiene energía para trabajar, para realizar sus deberes. Y esta mujer estaba débil como para levantarse. No se sentía con fuerza de saludar a los invitados que habían llegado a la casa. Y en aquel siglo primero, las exigencias de la vida cotidiana le impedían a la mayoría de las personas darse el lujo de permanecer en cama solo por no sentirse bien. Aquello sería especialmente cierto cuando además habían invitado. Y es probable que la mujer estuviera muy enferma. Jesús, el compasivo Jesús, aquel del cual los evangelios nos dicen una y otra vez, y tuvo compasión. Y al ver las multitudes tuvo compasión. La compasión llenaba la vida de Jesús. Se acerca a ella mientras está acostada. ¿Qué hace? La toma de la mano y la levantó. Hasta aquí no dice que la sanó. Aquí solamente encontramos que la toma de la mano y la levanta. Ahora se agrega el detalle: e inmediatamente le dejó la fiebre. La gravedad de la enfermedad fue irrelevante para Jesús. En Lucas, en el capítulo 4, verso 39, dice que reprende la fiebre. Si alguien puede leerla, por favor. O sea, Jesús la toma de la mano, la levanta, reprende la fiebre e inmediatamente la fiebre le deja. Recuerden que esa mañana, temprano en la sinagoga, Jesús se había encontrado con un espíritu inmundo. Lo había reprendido. Acuérdense que en la Biblia un espíritu inmundo, ¿qué es? Un demonio. El demonio sale. Ya sea en el reino físico o en el reino espiritual, siempre que Jesús daba una orden, una reprensión, los efectos eran inmediatos. Dios dice y es hecho. Recuerden que el propósito de estas manifestaciones de Jesús eran demostrar quién era Él en realidad. Más allá de eso, era revelar al Dios que el hombre no conocía. Dice la Biblia que nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo es el que le ha dado a conocer. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si las personas en aquella época preguntaban ¿cómo es Dios?, la respuesta que podrían recibir era correcta, era esta: vayan y miren a Jesús de Nazaret. Él es Dios. Él nos manifiesta a Dios. Y allí fue y al instante la fiebre le deja. Al final del verso 31, Marcos nos da el detalle que la suegra se levantó y le sirvió. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer quedó totalmente sana. Sus síntomas desaparecieron. No hubo un proceso de recuperación. En un momento la mujer estaba débil para no hacer otra cosa que estar acostada, y al momento siguiente se halla de pie, llena de energía
lista para ayudar a preparar la comida del día de reposo. Era como si nunca hubiera estado enferma. O sea, ahí hay una manifestación innegable del poder de Dios. Qué gran diferencia entre este milagro realizado por Jesús y muchos de los milagros que hoy algunos dicen que vienen de parte de Dios. Y generalmente muchas de esas historias están entretejidas en el engaño, el fraude. Las sanidades no quedan claras o no son completamente manifiestas. Cuando Dios sana, Él lo hace de manera total. Aquí lo vemos sin discusión ninguna. Marcos describe lo que ocurrió después en el verso 32, si alguien puede leerlo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Imagínense, se corrió la noticia. E inmediatamente todo el mundo comenzó a hablar de aquello. La noticia se filtró. Y ya cuando había llegado la noche, cuando el sol se había puesto, recuerden que haber oído la noticia, todo el mundo se lanza para la casa donde estaba Jesús. Aquí dice que tuvieron que esperar a que el sol se pusiera. O sea, hasta después que el sol se puso, porque la ley judía prohibía cargar algo o a alguien en el día de reposo. De acuerdo con el cálculo de tiempo judío, el día terminaba alrededor de las 6 de la tarde. O sea, de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado. Cuando el cielo comenzaba a oscurecer y las primeras estrellas se hacían visibles. O sea, una vez que el sol se pone, los residentes de Capernaum deciden llevar a sus amigos y parientes enfermos hasta Jesús. Aquellos tiempos eran como estos, y yo diría que peores, porque ellos no podían contar con los beneficios de los medicamentos y la atención médica que usted y yo hoy contamos. No había los médicos y los hospitales que hoy nosotros podemos disfrutar. Por eso muchas veces Dios decide obrar sanidad en nuestras vidas a través del proceso médico. Porque aun cuando intervenga la medicina, los doctores, no debemos olvidar jamás que la mano de Dios aún está en eso. Porque si usted ha orado, bueno, Dios puede decidir y sanarle instantáneamente, o Dios puede permitirle que usted pase por un proceso en el que tenga que ir a doctores, tomar medicamentos, pero al final siempre recuerde, fue Él, fue su mano, dele la gloria a Él. Hay algunos creyentes que creen más en la medicina que en Dios, tienen más fe en los médicos que en el propio Señor. Si usted ha pedido oración y usted mismo ha orado, siempre dele la gloria al Señor. Bueno, cuando estas personas se enteraron de lo que estaba ocurriendo, dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades. Imagínense, serían bastantes. Pero no solo los que tenían enfermedades, sino también a los endemoniados. En aquel tiempo, las enfermedades estaban por todas partes, enfermedades de todo tipo, y los demonios también. Ya expliqué eso en el estudio anterior. Era como si todos los demonios dirigidos por Satanás se hubieran reunido en aquella zona para intentar impedir la obra del Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que toda la ciudad se agolpó a la puerta. A pesar de la corriente constante de personas necesitadas, el tiempo imperfecto del verbo traducido le trajeron, quiere decir que llegaban sin cesar. O sea, Jesús con una compasión infinita ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. ¿Qué dice Lucas 4:40? Al ponerse el sol,
enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Qué tremendo, hermanos. Qué maravilla debe haber sido presenciar al Señor haciendo esto. Para nosotros está el gran principio de que Dios es el sanador. Y que no importa la situación en la que estemos, ya sea espiritual o física, el Señor tiene todo el poder. Necesitamos confiar en Él. La declaración de Marcos 10 dice que sanó a muchos. Ahora, es importante explicar que esta expresión no significa que no sanara a algunos. O sea, que hubiera algunos que se fueron sin sanidad. No. Más bien es una expresión que habla de la realidad de que sanó a una gran cantidad de personas en aquella ocasión. Aquí yo no encuentro nada similar a lo que hacen algunos hoy ejerciendo un supuesto ministerio de sanidad, y cuando hay algunas personas que no se sanan, entonces le tiran encima la culpa a la persona. Es que no tenían fe, ¿verdad? Yo he visto videos y programas de declaraciones acerca de algunas de estas campañas de sanidad donde las personas con un estado de mayor gravedad, los sugieres y los de seguridad les impedían llegar a la persona que supuestamente estaba sanando de parte de Dios. No, hermano, yo no creo en esas payasadas. Sinceramente, no puedo creer en esos tipos de sanadores. Ahora, siempre aclaro, no significa que yo no crea que Dios sana. Sí, por la Biblia lo creo con todo mi corazón. Lo que sí no creo es que hayan algunos con el supuesto monopolio de sanidad, que son los únicos que pueden hacer esto. Y la mayoría de los que dicen tener ese poder, es bien cuestionable cómo lo ejercen. Porque todos ellos lo hacen en un ambiente preparado, condicionado. Ninguno de ellos, usted ha escuchado que van a un hospital donde hay personas que se están muriendo y van orando por uno y se van levantando. No. Creo que la mayoría de estos sanadores se vacunaron y se pusieron máscara. Sí. Es curioso, ¿no? Ahora, no podemos confundir esto con el poder de Dios. Aquí encontramos a Jesús en acción. Luego vamos al libro de los Hechos y encontramos los apóstoles en acción. No podemos obviar que una de las señales del apostolado era el poder para hacer milagros y sanidades. Poder que el Señor le había dado para confirmar el mensaje que ya Jesús había comenzado a predicar y ellos continuarían predicando. Pero no olvide nunca que ellos no tenían una Biblia. Ellos no tenían la revelación que tú y yo hoy tenemos de Dios. El mensaje comenzaba, la proclamación se iniciaba y Dios mismo acreditaba ese mensaje con estas manifestaciones sobrenaturales. Ahora, un detalle, el libro de los Hechos es un libro histórico que registra el cumplimiento de esas profecías, y esas manifestaciones no son para tomarlas como algo que se tiene que estar repitiendo una y otra vez. Lo que nos dice la Biblia sobre la sanidad en las epístolas es muy diferente a lo que hoy dicen algunos que ellos hacen en el nombre y en el poder de Dios. Repito, nunca podemos dudar de que Dios sigue hoy obrando milagros y sanando vidas, pero mucho de lo que hoy dicen hacerlo, no lo hacen como enseña la Biblia. La Biblia, cuando dice sanó a muchos, es la magnitud, la gran cantidad de personas que sanó. Muchas personas enfermas y sufrientes llegaron a verlo, y de las muchas que acudieron, todas fueron sanadas. ¿Qué dice Mateo 8:16?
echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí dice a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Un detalle que no podemos obviar tampoco es que la mayoría de las enfermedades que están registradas en la Biblia que el Señor sanó eran enfermedades orgánicas. No sé si me entienden cuando hablo de una enfermedad orgánica. Había un órgano seriamente dañado. Jesús sanó leprosos, hizo andar paralíticos, resucitó muertos. Los milagros que Jesús realizaba no se podían cuestionar la sanidad porque eran personas que estaban seriamente dañadas. Que usted vea ahora un ciego sin vista y que se ore por él y se sane, ¿quién puede cuestionar esto? Que la persona diga, ahora veo. O un leproso, una persona llevando una vida terrible, alejada de la sociedad, con una enfermedad tan espantosa como la lepra, o aquella mujer que hacía tanto tiempo que estaba con flujo de sangre. Bueno, muchas de estas personas, yo tenía un dolorcito por aquí, y Dios me sanó. Muchos de estos milagros son producto de la autosugestión, de la manipulación, porque no son enfermedades orgánicas, sino enfermedades psicosomáticas. Y por eso son tan cuestionables los supuestos milagros de estas personas. Sin abundar en el tema de muchas de estas ridiculeces que también realizan y de la manera como lo hacen. Muchos estaban enfermos de diversas enfermedades. Jesús sanó al instante y total. Los endemoniados los echó fuera y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús prohibió que los demonios hablaran porque para él no era importante que Satanás confirmara su identidad. Pablo hizo esto en Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan? Del 16 al 18, cuando una muchacha endemoniada lo estaba siguiendo, una esclava endemoniada, y diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, y él se viró y la reprendió. Él no quería el testimonio de esta mujer. Los demonios pueden tener una teología correcta, digamos ortodoxa. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero al Señor no le importa el testimonio de los demonios y los reprende. Ahora, ¿por qué Jesús realizó milagros? No fue para dar atención médica gratuita, sino para afirmar el evangelio verdadero, validar que Él era el Rey mesiánico, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sus milagros no dejan lugar a dudas a que Él tenía autoridad real sobre el mundo de los espíritus y sobre las enfermedades. Él mostraba su poder sobre el pecado, sobre Satanás, confirmando su capacidad para rescatar a las almas del pecado, de la muerte y del infierno. Pero escuche bien, ese no era su objetivo principal. De hecho, mientras estemos en este mundo tendremos que seguir lidiando con las enfermedades, con el deterioro de nuestros cuerpos físicos. Sabemos que un día llegará el momento en que vamos a experimentar una vida plena. Qué maravilla no solo tener un espíritu renovado, sino que el cuerpo que nos acompaña responda sin ninguna limitación, ni espiritual ni física, a ese espíritu. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, cuando hoy nos toque partir de este mundo y nos iremos a la presencia de Dios. Si Cristo no viene antes con su iglesia y ya nos llevemos cuerpos glorificados, tendremos que esperar mientras tanto a que el Señor venga por la iglesia y ocurra la resurrección de nuestros cuerpos, pero al final estaremos en alma y cuerpo, disfrutando la redención. ¿Qué dice Romanos 8, 25, 22 al 25? Si alguien puede leerlo.
Dice que esperamos la redención de nuestros cuerpos. En ese día glorioso, todos los que hemos confiado en Cristo, vamos a recibir cuerpos físicos que estarán libres del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Yo a veces veo hermanos que siempre están quejándose. Yo a veces digo, yo también tengo deseo de quejarme. Yo también tengo dolores. Pero si cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo está? ¡Ay! Hay personas que nunca están bien, nunca. Nunca. ¿Cómo está? ¡Ay! Como si estuvieran arrastrándose arrastrando una cruz. Yo sé que hay momentos en que uno se siente mal, pero ¿qué usted resuelve con estar quejándose? Es cierto, hay problemas que hoy tenemos que se resuelven con ejercicio, una dieta saludable, ir al doctor, algo que me recomiendo a mí mismo, cuidarse, ¿verdad? Tenemos un dolor y vamos al médico y se hace una reparación y seguimos para adelante y volvemos y otra reparación. Pero yo siempre digo, cada vez que, si usted ha estado en los cultos de oraciones aquí, y me imagino que en todas las iglesias, siempre hay hermanos que están pidiendo y entendemos que oren por su salud. Pero miren, si Dios nos fuera a contestar siempre lo que nosotros pedimos en nuestras oraciones, no nos íbamos a morir nunca, hermano. De verdad. Porque usted no le pide al Señor, Señor, acaba de llevarme, no. Señor, sáname. Pero si cada vez que nosotros pedimos sanidad, el Señor nos sanara, no nos vamos a morir. Hay problemas en nuestros cuerpos que no tienen solución. Es la mala noticia. Hay que esperar la redención de nuestros cuerpos cuando tengamos cuerpos glorificados. Porque a medida que cae el peso de los años sobre nosotros y que cae, cuando uno es joven piensa que nunca se va a poner viejo. Y las cosas que uno hace como cuando joven no las piensa dos veces. Y uno se agacha y se levanta con una facilidad tremenda. Pero de pronto un día te agachas y te das cuenta que no te puedes levantar. De pronto vas a cruzar la calle, pero antes cruzó tu esposa y te pones a mirar y tú dices, aquella que está en el otro lado de la acera con el pelo blanco, esa es mi esposa. Bueno, ella te estará mirando y diciendo, el viejo aquel con la barriga y con el pelo blanco es mi esposo. Así se da cuenta uno que está envejeciendo. Y envejecemos rápido, pero hay una esperanza, hermano. Estaremos en el cielo con alma y cuerpo redimidos, con la mejor versión de nosotros. Jesús tiene el poder para hacerlo. No solo para dar vida física, sino también espiritual. Ahora, a pesar de que Él era el Hijo de Dios, desde su lado humano, nos dio un ejemplo que no podemos obviar, y es el poder de su acción. Verso 35, Marcos 1:35, si alguien puede leerlo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto, y allí oraba. Qué tremendo ejemplo de dependencia de Dios. Dice que era de muy mañana, bien temprano. Ahora, piense esto, ¿cómo fue el día anterior? Una reunión agotadora. Y es probable que pasara mucho tiempo después de la medianoche antes que las últimas personas se hubieran marchado. Después de un día tan agotador de ministrar a la gente, Jesús necesitaba refrigerio más allá del que podía darle el sueño. Se levantó y fue a orar. Ahí estaba el poder detrás de sus milagros. Recuerden que Jesús se había sometido a la voluntad del Padre y obraba en el poder del Espíritu. Él tenía una comunión estrecha con su Padre. Acuérdense que la vida de oración de Jesús era más que tan solo un modelo para que los discípulos lo siguieran. Fue parte de su sumisión y obediencia. Acuérdense que en la encarnación, Filipenses capítulo 2, Él puso a un lado el uso independiente de sus atributos divinos.
Él se humilló al encarnarse. Él confió plenamente en el plan y en el poder del Espíritu, en el plan del Padre y el poder del Espíritu. Por eso lo encontramos en las Escrituras una y otra vez buscando a su Padre. Esto no anula su parte divina. Esto nos habla de su naturaleza humana y de la dependencia que tenía del Padre. Una y otra vez oraba cuando hizo los milagros. Recuerdo el caso de la alimentación de los 5,000. ¿Cómo oró? Cuando resucitó a Lázaro. Una y otra vez. La oración era parte de la vida de Jesús. Y si Él, siendo quien era, necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Que no somos Dios y que somos un saco de calamidad demasiadas para contar. Y que vivimos en un mundo tan lleno de peligros, con una naturaleza tan problemática y con una fragilidad increíble. Ninguno de nosotros puede pasar un día sin comer. Bueno, podemos pasarlo, pero no nos vamos a sentir bien. Sin tomar agua, sin descansar. Una y otra vez escuchamos de personas que mueren. Una y otra vez Dios nos está recordando, somos frágiles. Y cualquier cosa que se nos ocurra como un motivo de pensar puede convertirse en un potencial cegador de nuestra vida. Cualquier cosa. El peligro puede estar en cualquier parte. Siendo nosotros tan frágiles, necesitamos orar. Necesitamos levantarnos temprano. Si trabajas temprano, levántate un poco más temprano. Busca un lugar desierto y ora. Ese es el ejemplo de Jesús y es un gran ejemplo para imitar. Aléjate del mundo. Deshazte por un momento de tu celular. Apágalo. Conéctate solo con tu Padre. Busca tu lugar secreto, que por cierto no son las redes sociales, no. Busca un lugar secreto y cita y encuéntrate allí con tu Padre en oración. Necesitamos hacer de esto algo que forme parte natural de nuestras vidas. Lo tercero que vemos aquí es la prioridad de su misión. Verso del 36 al 39. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Hermanos, en la mañana Simón le despierta, se da cuenta de que Simón despierta a él y se da cuenta que ya Jesús se había ido. Al parecer mucha gente había vuelto a la casa de Pedro con la esperanza de que continuara el ministerio de sanidad. Cuando se enteraron que él no estaba allí, salieron a buscarlo. Pedro y los que con él estaban, tal vez Andrés, Jacobo, Juan, entre ellos, se unen a la búsqueda. Le hallan y le dicen, todos te buscan. Ahora, es probable que mucha de esta gente que lo estaba buscando estaban buscándole también con la motivación equivocada, como aquellas multitudes que esperaban un desayuno gratis a la mañana siguiente de que Jesús había alimentado a miles en Juan capítulo 6. Estas personas no tenían nada más que un interés personal superficial en Jesucristo. Por eso el objetivo del Señor no era la sanidad, era la salvación de las almas. Es verdad que Él quiere salvar nuestros cuerpos y al final la salvación alcanza la redención total del individuo, pero no es el objetivo de Dios enfocarse en el cuerpo de las personas y olvidar el alma. Hay mucha gente que piden que Dios le sane para seguir pecando. Esa no es la idea. Él decidió irse y dice la palabra, vamos a los lugares vecinos para que predique también
allí porque para esto he venido. Él llegó dando un mensaje: arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. Después, con su propia vida, manifestó la realidad de que el reino de los cielos se había acercado y que estaba entre ellos, en la persona del rey. Y dice la palabra: predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Los demonios, repito, eran una confirmación, al igual que la sanidad, del poder que él tenía. Pero hermanos, aunque Jesús validó su identidad como rey mesiánico, para él la prioridad era el mensaje. Porque es en el mensaje, a través del mensaje, que una persona puede ser salva. Cuando enseñaba en la sinagoga, su énfasis estaba en la proclamación del Evangelio. Lo mejor que podemos hacer por las personas, independientemente de la oración por sanidad que alguien nos pueda pedir, es hablarle del Evangelio. Es hablarle del Evangelio. A veces hay algunos hermanos que salen a la calle con carteles: aquí oramos, y las personas se detienen. Bueno, esto es una manera una manera más de testificarle a las personas. Pero aquí el punto es, esa persona, más que la oración, por los problemas que pueda tener en el orden físico, necesita urgentemente la salvación de su alma. Y si vamos a orar, debemos orar por eso. Y si alguien nos pide oración y probablemente no lo veamos más, hablemos del Evangelio. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 10. Y con esto termino. Romanos capítulo 10, verso del 13 al 15. Dice la Biblia: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un clamor desesperado que sale de un corazón arrepentido y que ejerce fe, será salvo. Pero dice el verso 14: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por cierto, todos hemos sido enviados. Todos hemos sido enviados. Dios te va a permitir conocer muchas personas y probablemente ahora puedas hacer una relación bastante abundante de gente que conoces. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esas personas están en tu camino? No para que me resuelvan problemas. Bueno, es una manera muy egoísta de ver la vida y tus relaciones. ¿Por qué no lo piensas desde una óptica más espiritual? Porque Dios los ha traído a mi vida para que yo les hable de Él. No estoy diciendo que todas nuestras conversaciones deben girar en temas de religión. Y no voy a usar la palabra de religión, temas espirituales, pero debemos darle un lugar a eso en nuestras vidas. Y si amamos a las personas, tenemos que hablarles de Dios. Escoger un momento para dejarle aquello que se supone que debe ser la razón por la cual nosotros podemos hoy vivir con esperanza y podemos morir en victoria porque sabemos a dónde vamos y con quién vamos. ¿Creemos realmente eso? Entonces, ¿qué esperamos para hablarle a las personas? ¿Qué esperamos para presentarles a Jesús? Está bien que hablemos de temas secundarios, pero recuerden, siempre tenemos que ir buscando la oportunidad para llevar a esa persona a que conozca a Jesús. No hay mayor privilegio y no hay mejor noticia que el hombre pueda recibir que la del Evangelio de Jesucristo. Él es el Rey. Él tiene todo el poder, lo hemos visto. Nosotros somos sus siervos.
compartamos a ese Rey. Que el Señor nos bendiga.